Quillón, si pierdes esta carrera, esta noche tu mejor amiga y tú me harán compañía. Bien si pierdo. El maestro Gu puede hacer lo que quiera. Amo, el coche de la señora ha sido manipulado. Se lo merece, siempre causando problemas afuera. Maldita sea. Usar realmente tales tácticas bajas. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loca? Estás herida. Trabajo aquí. Por favor, no me lo pongas difícil. ¿Desde cuándo? ¿Tenemos un empleado tan guapo? Mira su constitución. Es como mi esposo vegetal. ¿Verdad? No puedo dejar pasar una buena oferta. Esta mujer es muy fácil. Quillón, si apuestas, acepta perder. No se preocupe, maestro Gu. Yo Lee Kyong siempre cumplo mi palabra. Nunca me retractaré. Lo siento, señorita, por el susto. Tras la inspección, su coche tenía una falla. Si no funciona, le hizo perder la carrera con su amigo. Lo sentimos mucho. Así que fue un fallo de funcionamiento, ¿eh? Entonces, maestro Gu, dime, nuestro juego, ¿cómo se calcula? Inútil. He estado yendo a tu casa por años. ¿Y me das uno roto? ¿Qué pasaría si Kyong estuviera en ese auto y algo hubiera sucedido? ¿Podrías asumir la responsabilidad? Dime, ¿podrías asumir la responsabilidad? De acuerdo, maestro Gu. No te desquites con un empleado inocente. Te diré que no vayas tras los dos a la vez. Me temo que no puedes manejarlo. Solo tú y yo esta noche. ¿De acuerdo? Kyong. Mira. Es nuestra Kyong. Mira qué comprensiva. Bien, solo nosotras dos. Gracias, chico guapo. Wan, nos pondremos al día luego. Vendré a jugar contigo la próxima vez. Voy a cambiarme. Joven amo, ¿deberíamos detenerlos? ¿Detener el qué? No le encanta jugar. Que juegue hasta hartarse. Me meteré con ella de nuevo. Seré un perro. No necesariamente. Mayordomo Yan, ¿en esta situación seguimos? ¿Está ciego? El joven amo ya ha tenido una reacción tan grande. ¿Qué pasa si le pasa algo a la joven señora esta noche? Nuestros trabajos se acabarán. Lo haré ahora mismo. Realmente salvaje. No seas impulsivo. Síguelos lentamente. Haz un movimiento en el momento adecuado. Entendido. Ven conmigo, vete. Es una chica salvaje. Jefe. Devuélveme el casco. La joven señora ha estado ahí dentro tanto tiempo. ¿No deberíamos entrar también? El mayordomo Yan dijo que esperáramos la oportunidad adecuada. ¿Qué pasa si entramos dentro y vemos algo que no deberíamos? ¿Qué haremos? Entonces podemos atraparla en el acto. ¿No le desagrada al joven amo esta joven señora? Esto les dará pruebas para su divorcio más tarde. No está mal, chico. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Vamos. Nosotros. Joven señora, juegas muy rudo. ¿Quieren jugar también?
¿Es divertido? Dime en voz alta. ¿Sigues jugando? No estoy jugando, nunca más jugaré. Tía, me equivoqué. Si hay una próxima vez. Te venceré cada vez que te vea. Suéltame. Cariño, ya estoy en casa. Lo pasaste bien con él. Y luego regresas, ¿verdad? Realmente eres una maestra de la gestión del tiempo. Déjame decirte. Hoy en el circuito. Conocí a alguien que se parecía mucho a ti. Honestamente. Estoy un poco enamorado. Mujer Boliev. ¿Quién no estaría enamorado de él? Ojalá fueras tú. Pero no te preocupes. Ya sea cuerpo o alma. Te seré fiel. Haz lo que digo, no lo que hago. Cariño, descansa bien. Voy a volver a dormir. Pasas toda la noche con otros. Pero ni siquiera media hora conmigo. ¿Todavía me eres leal? ¡Qué broma! Tus cejas. ¿Por qué están fruncidas? Bese tus cejas. No frunzas el ceño. Yang Quan. Si no sales, estás muerto. Joven señora, debería regresar ahora. El joven amo necesita descansar hoy. ¿No estás siempre descansando? Bueno, joven señora, lo que quieres decir es... Lo que quiero decir es... Sal. De acuerdo. Este traidor. Esposo. ¿Por qué no te despiertas? ¿Sabes cuánto tiempo? ¿Puede durar una noche a solas? No me importa cuánto tiempo sea. ¿Has oído hablar del cuento de hadas? De una princesa dormida. Con el beso del príncipe, despertó. Él dijo, si lo beso. ¿Despertarías? ¿Puede incluso soportar esto? Olvídalo, voy con todo. De acuerdo. Está tratando de asfixiarme. Esposo, si realmente no puedes contener esta noche, puedes venir a mi habitación. The film was translated and narrated by M Media. ¿Joven amo se encuentra bien ahora? Traidor. No me hables. Escuché a la joven señora decir que quiere que vayas a su habitación. Creo que... esto debe ser una trampa. Obviamente. Me sigue provocando todos los días. ¿No está tratando de obligarme a revelar mi identidad? Sin embargo, ella me subestima. Joven amo, usted. Fuera. Tan inútil. Oh, querido joven amo, por favor, deja de dar vueltas. Un poco más y amanecerá. No puedo dormir. Tú duerme primero. ¿Por la joven señora? Ridículo, no perdería el sueño por ella. Esta habitación sofoca. Está bien, pero es muy tarde. Probablemente ya esté dormida. ¿En serio? Solo decía eso. No entres directamente en la guarida de león. Al final todo es culpa mía. ¿Qué quieres decir con entrar en la boca del lobo? Ella Lee Kyung-kyung, no me ve como un hombre. Y me toca todo el tiempo. Tendré que mostrarle de lo que soy capaz. Pequeña zorrita, te atraparé todavía. ¿Qué pasa? Justo ahora me sentía inquieto y acalorado. Pero tan pronto como la vi, me sentí mejor inmediatamente. ¿Ya te vas? Esposo. ¿Estás satisfecha? Pensé que no podría tentarte. Estaba a punto de irme a dormir. No esperaba que picaras el anzuelo. Ya que tu objetivo se ha logrado. Deberías satisfacerme ahora, ¿no? Repite eso. Puesto que tu objetivo ha llegado al punto en que debería estar. ¿Eras tú el del casco ese día? Fui yo. Pero no hay necesidad de gritar. Así que enviaste a alguien a seguirme. No exactamente todo el tiempo. Entonces también sabes quién me envió. Lo sé.
ya que lo sabes. Entonces te diré la verdad. Mañana. Voy a decir que has despertado. Con Tara, madrastra. ¿No quieres solo esos 500.000? Te daré el doble. Siempre y cuando te conviertas en mía. Joven maestro Mu, Yoli Kyong. Todavía tengo algo de ética profesional. 10 veces. Me voy a dormir. 20 veces. Joven maestro Mu, Yoli Kyong. Tengo solo una virtud. No soy codiciosa. Por favor, No olvides que todavía eres mi esposa. respecto a este asunto, no tienes que preocuparte, si no quieres admitirlo. Puedes fingir que todo nunca pasó. Realmente eres una mujer fría, desalmada y egoísta. Gracias por el cumplido. Ahora sin Yemu. ¿Puede irse? Tú iniciaste el fuego. Así que deberías apagarlo. The film was translated and narrated by M Media. Oye, Wan. Lee Kyung, tu mejor amiga, está en mis manos ahora. La lección que te di la última vez, ¿no fue suficiente? ¿Qué le hiciste? ¿A quién llamas tan temprano en la mañana? Cállate. Continúa. No. ¿Cómo puedes? Predicar pero no practicar. Anoche estuvimos en el... Fábrica junto al río. Si llegas un paso tarde, tu mejor amiga. De acuerdo. Voy para allá. Si te atreves a tocar un solo dedo de Wan, no te lo perdonaré. ¿Es este el mismo? ¿El joven maestro Gu de antes? No te metas en esto. Necesito salir. Anoche dijiste que éramos un matrimonio solo de nombre. Ahora somos un matrimonio real. De ahora en adelante solo. ¿Hola? ¿Cómo terminé con una mujer tan fría y desalmada? Espérame. ¿Es increíble? Genial. Jefe. Finalmente estás aquí. Déjala ir. Si tienes algún problema, atácame a mí. Voy por ti. Déjame decirte algo. Esta mujer sabe algo de Kung Fu. Vayan por ella juntas. Atrápenla. Vamos. ¿Eres adicto a usar ese casco? Todo el mundo sabe. Mu Hinchen, heredero de una fortuna multimillonaria, es un vegetal. ¿Cómo podría presumir? ¿Quién te dijo que me siguieras? No te acerques más. No te atrevas a acercarte más. La mataré. Habla. ¿Qué demonios quieres para soltarla de una vez? Quiero que pagues por lo que hiciste la última vez. Paga el precio. Lo siento. Lo siento por lo que pasó la última vez. Me disculpo. ¿Puedes dejarla ir ahora? ¿Crees que una disculpa es suficiente? ¿Qué más quieres? Hermano Gu, A este tipo le llamas hermano. métete en tus asuntos. Lo desdeño. No volveré a caer en eso. Hoy te quiero. Te quiero de rodillas, arrastrándote desde allá hasta mis pies, suplicándome piedad. De lo contrario, no la dejaré IRTAN fácilmente. ¿Estás seguro de que si me arrodillo y me disculpo, la dejarás ir? ¿Y también llorando? ¿Y no me golpearás? Bien. Oye tú, ¿de verdad lo estás haciendo? ¿Cuál es el problema? Es solo una pequeña pérdida de dignidad. No es como si estuviera perdiendo carne. Esta mujer. Un segundo está. Finge ser el rey demonio. Al siguiente está. Arrastrándose como un perro. Es solo arrodillarme. Tu tía aquí. He estado arrodillándome desde que era niña. The Arrodíllate. film was translated and Pedazo de narrated basura by M inútil. Media. No conseguiste ni un centavo hoy. Lo siento. Te he criado para nada. Te arrodillas aquí hoy. ¿Para qué? Reflexiones sobre ti mismo. ¿Te lo digo? Si vuelves con las manos vacías mañana, te mataré a golpes. Mujer loca.
¿De qué te ríes? ¿Quieres saber de qué me río? Joven maestro Go, déjame acercarme un poco más. Y te lo diré. ¿Qué están esperando? Desaten a mi amiga. De acuerdo. Tía, eso duele. Gracias. No lo menciones. Solo soy una ama de llaves. Dale las gracias. Corta la charla. Trae la cuerda. Átalo. ¿No te dije que no molestaras a Tengwan de nuevo? Lo siento, me equivoqué. Pero la vez anterior dijiste esto. ¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Qué estás haciendo? Te lo advierto, no intentes nada gracioso. ¿Sabes quién es mi padre? Sea quien sea, no puede intervenir. No te enojes. Entonces prométeme que no bailarás para nadie más. Ese es mi trabajo. Pero estoy muy molesta. ¿No dijiste que no estaba celosa? No celoso. Pero estoy enfadado. Entonces sigue enojada. Entonces prométeme que te protegerás. ¿No has visto lo capaz que soy? Lee Kyung-kyung. ¿Cómo es que la seguridad de tu familia es tan mala? Qué ruidoso tan temprano en la mañana. Yang Kwan, ¿cómo diriges esta casa? El joven amo y la joven ama son tendencia. ¿Por qué soy tendencia? Déjame leerte la tendencia. El tema de tendencia. La señora de cierta mansión, abandonando a los padres frente a la casa, es una distorsión de la naturaleza humana. ¿O moral? Señora Lee, me gustaría entrevistarla. ¿Por qué dejas a tus padres biológicos fuera de la puerta? Señora Lee, ya tienes tanto éxito. ¿Por qué no estás dispuesta a mantener a tus propios padres? ¿Por qué la señora Lee es tan cruel con sus padres? Sí, puede responder a eso. Cuando viste a mis padres, ¿estaban atados? Cuando viste a mis padres, ¿les faltaba alguna extremidad? Cuando viste a mis padres, ¿estaban con poca ropa? ¿Desaliñados? Ellos, uno puede moverse libremente, lo que significa que no los estoy obligando. 2 tienen manos y pies. Pueden ganar su propio dinero. 3 su ropa está limpia. No parece que no puedan pagar la comida. ¿Algo más que quieras preguntar? No. Mayordomo Yan, acompáñalos a la salida. Por favor, síganme todos, por aquí. Por favor. Rápido. Prueba la cocina de mi marido. Nosotros solo tuvimos una aventura de una noche. ¿Cómo te convertiste en mi marido? Joven amo, ¿a dónde vas? Mayordomo Yan, aún no has desayunado, ¿verdad? Rápido. The film was Ven a comer translated fideos. and ¿Existe algo tan narrated by bueno? M-Media. Esto es mío. ¿Por qué tengo tanta hambre? ¿Quién es este? Este es... Oh, cierto. Joven señora, hay un banquete esta noche. Puede que tengas que ir. ¿Qué banquete? Es sobre el despertar del joven amo. Ya se ha extendido. Yunchen. Lien Yin específicamente organizó un banquete. No sé si el joven amo vas o no. Así que espero que... Así que esperas que yo vaya y reciba una bala por él. Oh, exactamente. De acuerdo. Voy. Gracias. Jin Chen. Sully, la madre de Fuoki. Ha pasado tiempo. Mira lo delgado que te has puesto. Chenefen, la segunda tía de Mu Hinchen. Hinche. La tía fue al templo a rezar por ti el otro día, esperando que te recuperaras pronto. No esperaba que Buda respondiera tan rápido. Gracias a Dios.
Gracias a Dios. No dijiste que fuiste a rezar. Deberías haber traído un hilo rojo, o una bolsa de la suerte. Si puedes. Muéstralo ahora. Sully, ¿qué quieres decir? Me estás cuestionando. Si te estoy cuestionando. No creas que no conozco tus pequeños trucos. ¿Qué tengo en mente? No me digas. Estás pensando lo mismo que yo, ¿verdad? Está bien, está bien. Mu Si-wei y el abuelo de Mu Hin-chen. Ustedes dos discuten cada vez que se ven. ¿Qué aspecto tiene? Finalmente entiendo por qué. Fingiste estar en estado vegetativo. Siéntate. Eres la esposa. De origen desconocido de Hinche. Abuelo, ella no es de origen desconocido. Y actualmente estamos saliendo. Estoy totalmente en desacuerdo. Vas a casar a este tipo de mujer con la familia. The film Abuelo, was has translated malinterpretado. and Mientras estuve en narrated coma, by ella no me M. maltrató. Eso fue todo. No estoy hablando de eso. Se estaba haciendo daño a sí misma. El vicio de sus padres biológicos. ¿No lo viste? No, ese es su padre. Olvídate de mí. Estás aquí para hablar de negocios serios hoy. Abuelo, hoy estoy aquí para anunciar el plan de distribución de la herencia. Entonces, ¿por qué no le has dicho a esta mujer que está a tu lado que se pierda? No está calificada para escuchar esto. Abuelo. Quillón, realmente no es lo que piensas. ¿Por qué la defiendes tú también? Muy bien. ¿Una no es suficiente? Seduciendo a mis dos nietos. Déjame decirte, mientras yo Mu Si-wei siga viva, nunca pondrás un pie en la casa de la familia Mu. Viejo maestro, por favor, cálmese. No vale la pena. Arruinar tu salud por una extraña. Esa cosa sin valor en tu casa. ¿Por qué no te largas? Abuelo, siempre te he respetado. Pero si no la respetas, entonces no puedo respetarte más. Tu abuelo tiene razón. Soy un extraño. Hablen ustedes dos. Me iré primero. Conozco el carácter de Kion. Definitivamente no quiere. Tú sigue. No te preocupes, iré tras ella. Si te atreves a robarme a mi chica, estás muerto. Hijo. ¿A dónde vas? Mu Tianhua, el hijo de Mu Si-wei. Entonces hablemos de la herencia. El activo principal son las acciones de la compañía. El resto son bienes personales. Creo que usted es Dios. No vas a querer repartir el dinero de la casa, ¿verdad? No nos importaría eso. Hin-chen, no pienses demasiado. Solo estaba bromeando. Entonces, las acciones de la compañía. ¿Cómo planeas dividirlas? Tú y la familia del segundo tío recibirán cada uno un 15%. Su familia, ¿por qué reciben la misma cantidad que nosotros, cuando tu padre estaba vivo? Fuimos tu segundo tío y yo, quienes trabajamos diligentemente para él en la compañía. Mu Bie-yuan, el segundo tío de Mu Hin-chen. En cuanto a él y su esposa. Nunca se preocuparon por la compañía. Eso no está bien. ¿Qué quieres decir? No nos importa la compañía. Nosotros solo. No somos tan descarados como ustedes. Cada día como un perro faldero. Intentas ganarte el favor de ellos. ¿A quién llamas perro faldero? ¿Qué pasa si estoy hablando de ti? De acuerdo, dejen de discutir. Hin-chen, ¿y yo qué? No me mencionaste hace un momento. Tú. ¿Qué te crees que eres? ¿Por qué debería compartir la propiedad contigo? Hin-chen, ella es tu mayor. Cuida tus palabras. ¿Anciana? ¿Se merece ese título? Si no fuera por ella, ¿cómo pudo mi mamá haber caído en depresión y haberse suicidado? Sabes que tu madre se suicidó. Nunca piensas en el tiempo que tu madrastra pasó contigo, más largo que el de tu madre. Hin-chen, sé que nunca me has aceptado, pero considerando que he estado con tu padre por más de una década, puedes perdonarme. ¿Perdonarte? Al final. ¿Sigues queriendo el dinero, verdad? Te digo que cualquier cosa que quieras. Absolutamente no te la dejaré tener. Mu Hin-chen, tu madrastra ha estado contigo durante más de una década. Aunque no contribuyera ahí fue el esfuerzo. Merece una parte de esta herencia. Olvídalo, viejo. Desde el principio, nunca quise dividir los bienes de la familia Mu. Solo quería que Hin-chen me aceptara. Pero nunca pensé. Después de todos estos años, de ser su esclava en la familia Mu, trabajando como un perro,
Al final, no obtendría nada. No te preocupes, no maltrataría. Ninguna de mis mueras en la familia Mu. He visto todo. Lo que sacrificaste en la familia Mu, lo he presenciado todo. Como expresidente de la empresa, mis palabras tienen cierto peso. Entonces, abuelo, ¿cómo quieres dividirlo? Ceder 20% a la The madrastra. film Espera, was translated ¿por qué debería and obtener el narrated 20%? by M Media. Exactamente. ¿Qué ha hecho? ¿Para merecer lo mismo que nosotros, viejo? Realmente no merezco tanto. Dije que te lo mereces, y te lo mereces. Finchen, redacta hoy el acuerdo de cesión de acciones de la empresa. Abuelo, en cualquier otra cosa. Puedo estar de acuerdo con usted, pero en este asunto, absolutamente no cederé ni daré marcha atrás. Bueno, ya que todos están descontentos hoy, discutamos la distribución de los bienes otro día. Oye, Hinchen, no te vayas. Finalmente decidiste salir, ¿eh? Gracias a ustedes dos. Ser expuesto en línea no se siente bien, ¿verdad? Ciertamente no lo hace. Ya que ese es el caso, entonces deberías saber lo que queremos. Aquí tienes 50.000 yuanes. Son mis últimos The ahorros, film was de ahora en adelante. translated and No tenemos nada que ver el narrated uno by con el M otro. Media. Chao, ya está a mi cuidado. Ya que no estás dispuesto a pagar por su comida de todos modos. Me estás tratando como a un mendigo. Inicialmente pedimos 1.000.000. Estos míseros 5.000 yuanes pueden comprar tu infamia actual, Entonces dime, ¿qué infamia tengo? solo basándonos en ti, no apoyando a tus padres. Es suficiente para que seas despreciado e insultado. Entonces, si no puedes sacar tanto dinero de una vez, simplemente vende la villa. La casa ni siquiera es mía. Solo vivo allí. Ja. Entonces, ¿encontraste a un rico que te mantenga? ¿No es eso aún mejor? Ve a pedirle algo de dinero de dote, viviendo en una casa tan bonita. Debe ser rico. Unos pocos millones no deberían ser un problema. De hecho, no hay problema, pero esto aún debe ser aprobado por Kyung, de nuestra familia. ¿Eres él? Obvio de nuestra Kyung, ¿verdad? Qué joven tan fino. Nuestra Kyung. Debe haber acumulado bendiciones por vidas para encontrar un novio tan bueno. No puedes decir eso. Estar con Kyung es mi bendición. Bueno, en ese caso, ¿cuánto darás como dote? Cariño, ¿cuánto quieres? No cosis más problemas aquí. Entonces 5 yuanes. ¿Eres estúpida? Vendiéndote por 5 yuanes. Entonces piensas que, ¿por cuánto debería venderme? De esta manera, ¿quieres 500.000? Dividimos 3 millones. Te garantizamos que no te molestaremos de nuevo. No más problemas. Me sobreestimas. ¿Crees que valgo ese precio? Vámonos, no hay nada que decirles. En mi corazón tú no tienes precio. Digo 100.000. ¿Es tu hija una herramienta para que ganes dinero? ¿Por qué estás amenazando a tu propia hija? Por favor, explica. Realmente no lo hice. Las cosas no son como... Celebrando una nueva vida, Ten cuidado de no caerte. a partir de hoy. Finalmente lo he dejado ir. De ahora en adelante mi única familia es Shaoyi. Eso es todo. Y también, Tenghua. Y, Parece que hay otro. Llamado Mu. ¿Mu cómo era? Mu Hinchen. ¿No conoces a Mu Hinchen? ¿Quién es Mu Hinchen? No quiero hablar contigo. ¿O solo estaba bromeando? Hoy es mi cumpleaños. Pero dijiste durante el día que este tipo de cosas sucedieron. Así que no estoy de muy buen humor ahora mismo. ¿Por qué no lo dijiste antes? Está bien. Realmente no. Tenía la costumbre de celebrar cumpleaños. ¿Aquí? Espérame aquí. No te vayas. Vuelvo enseguida. Oye. Lo siento, este lugar. Es todo lo que pude conseguir. Gracias. Pide un deseo. Espero que aquellos que amo y aquellos que me aman sean felices y vivan una vida sin preocupaciones. Sopla las velas. ¿Qué pediste? ¿Puedes decírmelo? Es un secreto. Entonces susúrramelo.
apareciendo aquí tan temprano en la mañana. ¿Qué te trae por aquí? Te traje a alguien hoy. Tenghua, ¿por qué estás aquí? ¿A qué estás jugando? Por favor, deja de fingir. ¿Qué le dijiste? Siempre te consideré una buena amiga, pero me lo quitaste todo. Tomé. ¿Qué te quité? Esta villa. Y tu joven maestro Mu debería haber sido mío. ¿Estás loca? La señora Liang ya me contó todo. Todavía vas a fingir. Maldita sea, ¿estás ciego? Lo siento, lo siento. The No film fue was intencional. translated Déjame and limpiártelo. narrated Fuera, fuera. by M. ¡Qué mala Media. suerte! Porque eres tú. Señora, ¿me conoce? Ven, hablemos afuera. Imposible. Kyung nunca haría tal cosa. Es mi culpa por juzgar mal entonces. Al principio, iba a elegirte, como nuera de nuestra familia Mu. Pero ella se aferró a mí, aferrándose desesperadamente a mí y hablando mal de ti. Por eso cambié mi elección a ella. ¿Cómo habló mal de mí? Ella dijo que tú eres solo una idiota. Completamente indigna de ser la nuera de nuestra familia Mu. ¿De verdad dijo eso de mí? ¿Qué más? Si no, ¿por qué habría cambiado mi elección? A ella, por supuesto. También quería encontrar a alguien inteligente, para que fuera mi nuera. Entonces, ¿por qué me buscas ahora? Porque he descubierto que ella es solo una desagradecida, tratando de malversar los activos de la familia Mu. Escuché que ustedes dos eran buenas amigas antes, así que debes conocerla muy bien. ¿Estás dispuesta a ayudarme a recuperar lo que legítimamente pertenece a la familia Mu? De la misma manera, también se trata de recuperar lo que te pertenece. En lugar de como ahora, ella viviendo en una villa. Mientras tú estás atrapada aquí siendo maldecida. Prefieres creer la instigación de un extraño. ¿Qué creer? En nuestros 7 u 8 años de amistad, Es porque confié demasiado en ti, que ella pudo robarme todo fácilmente. Kyung, ¿qué pasó? Así que fuiste tú. ¿Quién eres? ¿qué le dijiste exactamente a Tenghua? Tu afecto fraternal no es más que esto. Solo dije unas palabras casuales. Y eso hizo que te odiara tanto. Entonces, tu propósito es solo vernos a nosotras las hermanas, separarnos. ¿No estoy tan aburrido? Ya que elegiste traicionarme, solo encontraría a alguien más para reemplazarte, después de todos los hombres. A ninguno de ellos le importaría tener otra mujer. No que en Persa Muhinchen, con esos hombres. Entonces esperaré y veré. Veré. Si los métodos de tu buena amiga son más efectivos. Oh. Tus tácticas son impresionantes. ¿Quieres vernos a nosotras las hermanas, convertidas en enemigas? No te dejaré salirte con la tuya. No te acuerdas de mí. Nos conocimos en la villa de la montaña. Incluso me rescataste del joven maestro Gu. Así que eras tú. ¿No eres la mejor amiga de Kyung? ¿Por qué pelearon? Mejor amiga. ¿De verdad me considera su mejor amiga? Ha estado hablando a mis espaldas. No la conozco desde hace tanto tiempo como tú, pero creo que ella no es ese tipo de persona. Te ha cegado. Si no fuera por ella, yo debería ser la que está a tu lado. Tenghua, ¿ya no confías en mí? Lee Kyung, ¿cómo puedo confiar en ti? No estás viviendo en una villa ahora. No te has ganado el favor del joven maestro Mu. Y yo sigo en esa casa de campo. La señora Liang me dijo que inicialmente me eligió a mí. Y tú me lo robaste todo. ¿Y me calumniaste? Lee Kyung, yo, Wan, fui una ciega por haberme hecho tu amiga. En tus ojos. Nuestra amistad es así de frágil, ¿no? Unas pocas palabras instigadoras de extraños, y puedes tratarme como a una enemiga. Tenghua, ¿has olvidado quién fue? ¿Quién estuvo ahí? ¿Cuándo lo necesitabas? Hablas de lo del joven maestro Gu. Si no fuera por The ti, film was me habrían implicado. translated Lee Kyung, and no narrated quiero hablar by más M. contigo. Media. A partir de hoy, recuperaré todo lo que me pertenece. Bien, entonces inténtalo. En esta villa, ¿qué podrías llevarte? Joven maestro Mu, ¿escuchaste lo que acabo de decir? Yo soy la que debería estar a tu lado. Cállate. Mira, si no fueras amigo de Kyung, te habría echado hace mucho tiempo. Lo buena que ha sido contigo, no lo sabes en tu corazón. Solo por unas pocas palabras instigadoras de otros, te vuelves contra tu amiga de 7 u 8 años. Te aconsejo que te vayas ahora. De lo contrario, haré que seguridad te saque a rastras. Todo es tu culpa, Lee Kyung. Por eso, el joven maestro Mu me detesta tanto. Creo que Yen te ha lavado el cerebro. ¿Qué tal esto? Vamos a relajarnos unos días. Cuando hayas pensado bien las cosas, vuelve y habla conmigo como es debido. ¿De acuerdo? Joven maestro Mu,
Soy yo quien debería estar realmente a tu lado. En cuanto a ella, solo es una impostora. Tienes que creerme. ¿Ya has tenido suficiente? Suéltame. Ya no quieres ser mi amiga, ¿verdad? Lee Kyung, mira. Yo, Tangwan. Y Lee Kuyo-ong, ya no tenemos nada que ver. Oye. Kyung, mira este nudo de amor, es tan hermoso. El abuelo me dio 2 de estos nudos de amor. De acuerdo. Gracias. Gracias, abuelo. Póntelo. De ahora en adelante seremos mejores amigas para siempre. De acuerdo, entonces nadie puede quitárselo. Lo llevaremos puesto para siempre. De acuerdo, ya que no somos amigas. Entonces te dejaré VR, como trato a los forasteros, diferente a como trato a mi gente. De acuerdo. No estés triste por este tipo de persona. No puedo creer que prefiera creerle a otras personas que a mí. No la menciones. Esta lunática. Tráiganla aquí. ¿Estás loca? A ella le gusta tu hombre, o sea yo. Pero no puedo quedarme viendo cómo se moja bajo la lluvia. No voy a ir, si quieres ir, ve tú sola. Lien Jin solo quiere usar a la persona que más me importa en mi contra. No la dejaré salirse con la suya. Creo que en 2 días Tengwan se dará por vencida contigo. ¿No tienes miedo de que me enamore de ella? ¿Te atreves? Bien, la traeré. Entra. Sabía que todavía te importaba. The film was translated and narrated by M Media. Llévale esto. Ve tú sola. ¿Sabes lo que me acaba de hacer? ¿Vas o no? Te lo digo. Esta es la última vez. Si me empujas hacia otra mujer de nuevo, te arrepentirás. Hola. Aquí tienes. Gracias. ¿No tienes curiosidad de cómo llegué aquí? ¿Y a ti qué te importa? El joven maestro Mu me trajo personalmente. Me trajo una toalla por miedo a que me resfriara. Créeme, no tardará en que me haga la verdadera señora de esta casa. Creo que la lluvia te pudrió el cerebro. Te sugiero que vayas al hospital y te hagas un chequeo, por si acaso hay secuelas. Tú. ¿Viejo? Deja de hacer el tonto. Tienes cirugía en 2 días. No puedes seguir corriendo así. ¿No ese es el abuelo de Mu Hin-chen? Estoy perfectamente sano. ¿Por qué debería operarme? ¿Quieres que me muera en el hospital, verdad? Conozco a este anciano. Llévenlo adentro primero. Su trabajo de pensamiento, déjamelo a mí. Asegúrate de que no vuelva a escaparse. Si algo pasa, no podemos asumir la responsabilidad. De acuerdo. Ama de llaves, Leo. Date prisa al hospital. Llévame de vuelta. ¿Me oíste? O te despediré. Señor, el joven Mu dio instrucciones. Insistió en que te quedaras en el hospital. Trata tranquilo. Escúchame, escúchalo. Lo siento, señor. Es por tu salud. Lo escucharé. Hola. Cada uno de ustedes. ¿Esto es indignante? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué te enojó tanto? ¿Por qué eres tú? Devuélvemelo. Eso no es posible. Si escapas de nuevo. ¿Entonces qué? No te molestes. Me niego rotundamente a aceptar una mujer como tú, convirtiéndose en la nieta política de mi familia Mu. Ese es tu problema. Ahora mismo, mi trabajo es asegurarme de que recibas el tratamiento adecuado. Mi enfermedad, yo lo sé. Básicamente no necesito tratamiento alguno. No creo que sea innecesario. Es más como si tuvieras miedo. Ridículo. ¿Cómo voy a tener miedo? Creo que tu coraje. Y siquiera es como la de mi hermana de 6 años. ¿Tienes una hermana? Hace un par de días. Acaba de ser operada.
Todavía se está recuperando. ¿Dónde están tus padres? Ellos. La única vez que los vi en el hospital fue cuando intentaban acorralarme, para pedirme dinero. En sus ojos mi hermana no es más que una carga. Desearían que ella simplemente desapareciera. Es una pena que mi tonta hermana, hasta el día de hoy, todavía piense en ellos. Cada vez que la visito en el hospital, siempre me pregunta, ¿por qué mamá y papá no han venido a verme? Yo. No sé cómo responderle. Pero sí sé que padres así no merecen ser llamados su mamá y papá. Y ciertamente no merecen mi respeto. Sé que viste las noticias en línea y decidiste que soy una mujer despiadada. Normalmente no me molestaría en explicar estas cosas, pero usted es el abuelo de Hinchen. Él quiere su bendición. Así que también espero obtener su aprobación. Este bastón se lo devolveré. Si te preso o no. Es tu decisión. Si finalmente decides no hacerlo, Hinchen, iré a hablar. No le agrado. No importa. Él realmente quiere lo mejor para ti. ¿Qué? Espera un minuto. ¿Hay algo más? Muchacha, ¿no crees que has dicho algunas palabras bonitas? Te reconoceré. Necesitas estar decidida a ser mi nieta política. Entonces, mientras estoy en el hospital, debes venir a visitarme a menudo. De acuerdo. Hinchen, ayúdame a atar mi delantal. Los asuntos del joven maestro han sido atendidos. No vuelvas a mí con este tipo de cosas. Hinchen, Joven maestro, ¿es esta la nueva joven señora? NVJOVN, señora. Nueva mis narices. Cierra la boca. Solo, ¿pasó algo? En resumen, yo tampoco la conozco, porque ella, de repente vino a vivir aquí. Todo el día haciendo esto. ¿Esta cómo se llama? Este lío. Estoy harta. ¿Qué crees que deberíamos hacer? En resumen, así es como es. No esperaba mientras estuve fuera, durante este tiempo, que tantas cosas hayan pasado. LA Empresa, ¿ya ha organizado todo? Todo está arreglado, todo es como usted indicó, dividir el 15% de las acciones, entre la familia del tío mayor y el segundo tío, excepto el 10% del patriarca. Todavía tienes el 60%, Yenji ya no tiene ninguna relación con el grupo Mu. Ya que está tan obsesionada con conseguir el grupo Mu, entonces me aseguraré de que ella no consiga nada. Pero hay una cosa más que encuentro extraña. ¿Qué pasa? Tu padre tenía un antiguo asistente. Podría haber obtenido el 10% de la compañía, pero renunció a ellas. Y después de que tu padre falleciera, se fue por su propia voluntad. El grupo Mu, creo, detrás de este asunto, debe haber un secreto oculto. De acuerdo, debes encontrar, tú veo, presentimiento desde entonces. Este asunto no es tan simple como pensé. Déjame salir. Déjame salir ahora. Basta de alboroto. Si haces más ruido, te sellaré la boca. Papá, quiero ver a papá. Tráelo aquí ahora. ¿crees que la llegada de tu papá puede ayudarte? Sigue soñando. ¿Qué pasa, Hinchen? Esta mala mujer me encerró en la habitación y no me deja verte. Bueno, eso debe ser. Porque Hinchen se porta mal. Por eso, la tía Yen tuvo que encerrarte. Nuestro Hinchen siempre debe escuchar a la tía Yen, ¿de acuerdo? Papá se va ahora. ¿Me oíste? Debes ser obediente de ahora en adelante. De lo contrario, tendré que encerrarte. Ese hombre está confabulado con Yenji. No confío en él. Es como una epifanía en el lecho de muerte. Dejó toda la fortuna a mí. En fin, sigue investigando este asunto. En cuanto al Yenji, no podemos bajar la The guardia. film was Sí, joven translated maestro. and narrated by M Media. Es raro ver a Mu Shou sin un montón de bellezas a su alrededor. Te estoy esperando. Todavía tengo que bailar.
así que no te haré compañía por mucho tiempo. Pero, si realmente te aburres aquí, puedo salir y llamar a algunas bellezas para ti. Le dije a tu jefe que no tienes que bailar hoy. Solo quédate aquí conmigo. Moose Walking. Te lo he dicho varias veces. Ya hemos terminado. Si no quieres que continúe poniendo las cosas feas, entonces deja de molestarme. Quillón, ¿por qué? Te lo expliqué. Después de estar contigo, ya no tengo ningún vínculo con esas mujeres. Todo fue un malentendido. No me importa si es un malentendido o no. Ya no me importa. No necesitas explicarme tanto. Mushao. Separémonos aquí. Quillón. Toma otra copa conmigo, ¿de acuerdo? Una última vez. ¿Estás seguro? Tomaré esta copa contigo. Y luego, ya no me molestarás más. No lo haré. No me atrevería. De acuerdo. ¿Qué? ¿Quieres que beba todo esto yo solo? No, la beberé enseguida. Salud. Aquí, déjame servirte un poco. Quillón. Te cantaré una última canción. Si no cantas bien, te golpearé. No te preocupes, no hay problema. Lo hiciste. ¿Escuchaste algo? ¿Que no debías? No oí nada en absoluto. Eres un idiota. ¿Ni siquiera puedes mentir bien? Primero lo primero, ¿por qué viniste a buscarme? Quería preguntarte si hay alguna manera de hacer que Mu Hin-chen se enamore de mí rápidamente. Si supiera una manera, ¿para qué te necesitaría? Pero me diste una idea. Ahora mismo, en realidad, hay una manera. Una manera de hacer que Mu Hin-chen te obedezca completamente. Se trata de... ¿Oíste esa conversación? La señora Suen. Ella es la madre de Mu Hin-che. Todo lo que tienes que hacer es revelar sutilmente algo a Mu Hin-chen sobre la muerte de su madre, la verdad de la misma. Te garantizo que él comerá de tu mano. Pero, si me delatas, terminarás como el tipo que acabas de ver. Ese será tu destino. Hin-chen, has estado leyendo durante un rato. ¿Por qué no te tomas un descanso? De ahora en adelante. Por favor, no entres en mi habitación sin más. Aunque Kion dijo que podías quedarte aquí. Si sigues haciendo esto, tendré que echarte. Tengo un secreto. ¿Quieres oírlo? Es sobre tu madre. Seguro que no quieres saberlo. Cuéntame todo. Lo que sabes ahora. Si quieres saberlo, tienes que prometerme algo. Créeme. Te mataré aquí mismo ahora mismo. Bien. Entonces nunca sabrás la verdad sobre la muerte de tu madre. Dime. ¿Qué quieres? Quiero que dejes a Likuyo NG. Yo no lo haría. Me provocaría si fuera tú. Hin-chen, ¿está bien? ¿Puedo esperar? Kion, por favor, déjame explicarte. Hin-chen, no es mucho lo que pido. Ella ya se ha hecho una idea equivocada. Podríamos seguirle la corriente. Arreglemos las cosas, ¿de acuerdo? Te doy medio mes. O me dices todo lo que sabes. Si no, o sería tan cortés como ahora. No te preocupes. Hermana definitivamente encontrará una casa adecuada mañana. Está bien, hermana. Siempre y cuando estés a mi lado. No importa dónde sea. Seré feliz. ¡Socorro! ¿Por qué eres tú? Jovencita, por favor, ayúdame. Ellos siguen persiguiéndome. Eres un hombre adulto, ¿no puedes defenderte de ellos? ¿Por qué crees que yo, una mujer débil, puedo protegerte?
Alto. Si tienes algún asunto, ven a por mí. No les hagáis daño. ¿Estás loca? Estamos aquí por ti. Esa mujer se parece a la joven señora. Joven señora, mis narices. Hoy vienes con nosotros por voluntad propia, o tendré que llevarte a la fuerza. Tengo curiosidad. ¿Qué hizo mal? ¿Para que lo persigas tan implacablemente? ¿Quiénes sois? No es asunto tuyo. Lárgate. Es la joven señora. Corred. Corre. Gracias por lo de ahora. Olvídalo. Deberías volver. ¿Qué pasa si esos dos vuelven por ti? Olvídalo. Ustedes dos vengan conmigo. ¿Nos vas a alquilar? ¿Qué más? Ver a mis salvadores. ¿Dormir en la calle? Ve y llena JJ. Ven conmigo. Amo. Nuestros hombres fallaron. Teníamos su ubicación. Y su retrato. ¿Por qué fallaron? Alguien lo está ayudando. De hecho, alguien lo está protegiendo en secreto. ¿Quién es? Es la joven señora. ¿Cómo está ella involucrada en esto? Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Si la joven ama estuviera aquí, ¿no sería conveniente que nuestra gente actuara? Averigua su ubicación. Mañana iré The film personalmente was a encontrarla. translated ¿A quién and vas a buscar? narrated No by es asunto M tuyo. Media. Vas a buscarla de nuevo. Tenwan. Sé que la persona detrás de ti es Yenjin. Con respecto a la verdad sobre la muerte de mi madre, ya he investigado el lado del Yenjin. En resumen, tienes medio mes para considerarlo. Si descubro la verdad primero, entonces espera y verás. Después de todos mis métodos, no son peores que los del Yenjin. Pero si me lo dices primero, puedo considerar perdonarte la vida. Hinchen, ¿cómo puedes ser tan despiadado? Claramente no hay nada entre nosotros. No tentar a la suerte delante de mí. De lo contrario, no me importa. Hacerte pagar por tus acciones. Likion, Kyung solo. Espera. Disculpe, señor. ¿Quién es usted? No, señor. Llámame hermano mayor. ¿Dónde está tu hermana mayor? Mi hermana se fue a trabajar. Entonces, ¿a dónde vas ahora? Voy a buscar al vecino de al lado. Mi hermana me dijo que fuera a cenar a su casa. ¿El vecino de al lado? ¿Cuál es la relación entre tu hermana y este vecino? ¿A qué viene eso? No te conozco lo suficiente. ¿Por qué debería decírtelo? Bueno, entonces, no vayas a la casa del vecino. ¿Qué tal si te cocino algo aquí? De acuerdo. Pero tienes que hacerlo sabroso. El vecino de al lado cocina fatal. Cuando tu hermana regrese. Por favor, no le digas que estuve aquí, ¿de acuerdo? ¿Está bien? ¿Por qué? A ti te gusta tu hermana, ¿verdad? Así que no me atrevo a confesar. No te preocupes, hablaré con mi hermana. Está bien ir a hablar con mi hermana mayor. Gigi. Hermana ha vuelto. Date prisa y abre la puerta para hermana. Me estás matando. ¿Por qué no abriste la puerta? Gigi, no dejaste entrar a ningún extraño. A nuestra casa, ¿verdad? No. No has comido todavía, ¿verdad? Hermana te preparará algo delicioso de inmediato. Gigi, dime la verdad. ¿Qué comiste hoy para almorzar? Yo mismo cociné fideos. Con tus brazos y piernas cortos. Ni siquiera puedes alcanzar el fregadero. ¿Cómo cocinaste fideos tú sola? Dime la verdad. ¿Había alguien más en nuestra casa esta tarde? Likion Kyung, tus métodos se han vuelto tan despreciables. ¿Qué estás ladrando como un perro rabioso? Likion Kyung, te aconsejo que me entregues a Hinchen inmediatamente. Está bien, iré a hablar con mi hermana mayor. ¿Por qué buscas a tu novio en mi casa? Según lo que estás diciendo, cualquiera que pierda a su novio en la calle puede venir a buscarlo a mi casa, ¿verdad? Likion Kyung, quítate de mi camino. The film was No me hagas usar la fuerza. translated and Hermana Tim, ¿por qué narrated estás by sentada en el M suelo? Media. Me caí accidentalmente. Gigi. Escuché que te acabas de mudar a un nuevo lugar. ¿Puedes mostrarme los alrededores? Por supuesto. Recuerdo que además de la hermana Kyung, la hermana Ten era la que más venía a verme. Quiero ver tu habitación. ¿Encontraste a la persona que buscabas? ¿Cuánto tiempo vas a seguir con esto? No creas que solo porque él no está aquí ahora, significa que no ha estado aquí. Te lo advierto. Si te encuentro con él, voy a exponer que le quitaste el novio a otra y arruina tu reputación.
Eres bastante buena haciéndote la víctima. Igual que el Yenjin. Pero la persona a la que deberías disciplinar no soy yo, es tu novio. ¿Entiendes? Fuera. Lárgate. Si te vuelvo a ver en mi casa, te lisiaré. ¿Me odias tanto ahora? Odio signo de interrogación. No eres digno. Te daré una explicación. Pero ahora mismo solo puedes seguir odiándome. Mu Jin-chen, ¿eres incapaz de entender lo que digo? Ya no siento nada por ti. En cuanto a ese incidente anterior, ya no necesitas explicármelo. No te creo. Lo creas o no, lárgate. Hermano mayor, ¿te encontró mi hermana? Gracias por dejarme entrar. Pero recuerda, no abras la puerta a extraños, ¿de acuerdo? Quiero que revises cuidadosamente. Y veas si has dejado algo atrás. No te quiero volver a buscar excusas para venir a mi casa. No dejé nada. Quédate ahí y no te muevas. ¿Por qué Gigi no ha venido a comer todavía? ¿Finalmente decidiste aparecer? ¿Qué estás haciendo? Déjame, tengo algo que hablar con él. ¿Esta es tu actitud cuando buscas a alguien? Kion, hay cosas en las que no deberías intervenir. No me interesan tus asuntos, pero es mi amigo. Como él no quiere ir contigo, definitivamente no dejaré que te lo lleves. Lo estás protegiendo demasiado. ¿Cuál es tu relación con él? ¿Cuál es mi relación con él? ¿Tiene algo que ver contigo? Y te aconsejo que controles a tu novia. Y que dejes de venir a mi casa a armar un escándalo todos los días. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Ella no es mi novia. De principio a fin. Solo me gustas tú. ¿Tú mismo te crees eso? No confías tanto en mí. Ese día cuando te pedí que explicaras. ¿Por qué no dijiste nada? Incluso hoy. Todavía no me has dado una explicación razonable. Mu Jin-chen. Se me ha agotado por completo la paciencia contigo. Así que si quieres llevártelo hoy, mejor piensa si puedes pasar sobre mí. Lo mejor es vigilar en todo momento. Si no, lo llevaré conmigo. Gracias, entonces me voy. Dije que podías irte. ¿No me estabas protegiendo? Te estaba protegiendo. Pero escuchaste lo que dijo. Si no quieres que te vuelva a llevar, será mejor que me lo cuentes todo. Sobre tu enemistad con él. Dime, ¿cuál es el rencor entre ustedes dos? No tengo ningún rencor contra él. Entonces, ¿por qué lo evitas? ¿Por qué te persigue? Yo realmente no puedo decirlo. Si no me cuentas toda la historia, no puedo protegerte. Tendré que dejar que te lleven. Este asunto involucra los intereses de demasiada gente. Sé que eres un forastero. Puedo contarte sobre esto. Pero debes prometer no revelarlo. De lo contrario causará demasiados problemas. Dime primero. El patriarca The Mu film was firmó una translated and narrated apuesta by de 2.000 Media. billones con alguien, pero perdió. Así que un año después de la muerte del viejo Shin Ye-mu, este acuerdo está a punto de entrar en vigor y el grupo Mu se enfrenta a la bancarrota y a una deuda masiva. Así que deliberadamente dejó la herencia a Mu Jin-chen, queriendo que él cargara con toda la deuda. Eso es indignante. No me extraña que no le dejara ni un centavo al Yenjin. Resulta que no quería que su amante fuera acosada por los acreedores. En realidad, el viejo Shin Ye-mu dejó una suma de dinero para la señora Yen. ¿Qué? Entonces, ¿ese dinero ya ha llegado al Yenjin? Todavía no. Hasta un año después. No entrará en vigor. Este abaco es realmente interesante. Dejando a su hijo ahogado en deudas. Y a su amante viviendo una vida despreocupada. Pensé que solo mis padres podrían hacer tal cosa. ¿Cómo sabes tanto? En realidad, yo solía ser el asistente del Shin Ye-mu. Y el joven Amumu ya ha presentido que hay algo mal con esta herencia. Por eso, está tan ansioso por atraparme. Entonces, ¿por qué no se lo dices? Esto casi ha terminado. No quiero ninguna complicación en este punto. ¿Qué influencia tiene él? ¿Para impedir que hables? Ninguna en realidad. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Esperas que me quede mirando sin hacer nada? Mu Jin-chen, siendo perseguido por esos acreedores. ¿Qué estoy diciendo? Ya no tengo nada que ver con él. Entonces, ¿por qué debería preocuparme por sus asuntos? Es solo que alguien tiene que asumir la culpa.
Incluso si no es Mu Hinchen. Entonces, sería cualquier accionista del grupo Mu. Y he oído durante mucho tiempo que el joven Amumu tiene muchos negocios en el extranjero. Y no son pequeños. Creo que esta deuda no debería paralizarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Su padre no le dio nada. El dinero por el que trabajó tan duro tiene que ser usado para limpiar el desastre de su padre. ¿Por qué debería ser el chivo expiatorio? Él. Acabo de escuchar tu conversación con el joven Amumu. Pensé que lo odiarías. No esperaba que te importara tanto él. ¿A quién le importa a él? Solo estaba expresando mi opinión como un oyente común. Eso es todo. En fin, señorita Lee, tienes que pensar con claridad. Alguien tiene que asumir la culpa. Si Mu Hinchen no es sacrificado, entonces tienes que encontrar el próximo cordero para el sacrificio. ¿Qué estás haciendo? Ya te ha abandonado. ¿Por qué sigues preocupada por él? Lee Kyung-kyun, no eres ese tipo de persona. Pero Mu Hinchen es realmente bastante lamentable. Su madre murió tan pronto. Y su padre no lo quiere. Al final, se queda con una montaña de deudas. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Es solo mi corazón blando. Aunque ya no hay amor entre nosotros. Pero todavía le debo 500,000. Puedo usar este secreto para pagar la deuda. De esta manera, estaremos a mano. Señora Liang, el plazo de medio mes de Mu Hinchen se acaba pronto. Me dijo que le dijera la verdad entonces, o me mataría. ¿Qué hago ahora según tú? ¿Qué debo hacer? Has estado con él durante medio mes. Y sin la interferencia de Lee Kyung-kyung. No se ha enamorado de ti todavía. Mu Hinchen, él no vive conmigo en absoluto. Desde que Lee Kyung-kyung se mudó. Él también se mudó. Solo regresa de vez en cuando. ¿Qué debo hacer? ¿Inútil? Estaba pensando que después de que Mu Hinchen se enamorara de ti, tú tomarías la iniciativa. ¿Qué debo hacer al final según tú? No esperaba. Y para el meñique de Lee Kyung-kyung, que no fueras. No importa qué tipo de mentira inventes. No le dejes saber que fui yo quien mató a su madre. ¿Entiendes? Entonces, Estás usando la noticia de la muerte de la madre de Mu Hinchen para chantajearlo. ¿qué haces aquí? ¿Lo escuchaste todo? Sí, lo escuché todo. Kyung-kyung, te lo ruego, no le digas a Mu Hinche. De lo contrario, Liang Jin me matará. Te lo dije hace mucho tiempo. Liang Jin no es una buena persona. Voluntariamente te uniste a ella. Ahora que las cosas han llegado a este punto, finalmente te das cuenta de que estabas equivocada. Lee Kyung-kyung, no siempre tienes la razón ni derecho a burlarte. Si no fuera por ti, ¿estaría yo en esta situación? ¿Todavía piensas que te robé todo? ¿No es esa la verdad? No tengo nada que decirte. Le contaré a Mu Hinchen sobre esto. En cuanto al Liang Jin, averigua cómo lidiar con ella. Nos conocemos desde hace tantos años. ¿De verdad quieres que me muera? Sabes, nos conocemos desde hace tanto tiempo. ¿Dónde estabas cuando te pedí que confiaras en mí? La verdad es que ni siquiera amas a Mu Hinchen. Solo quieres demostrar que eres mejor que yo. Pero nunca pensé que usarías a su ser querido más cercano para chantajearlo. ¿Cómo pudiste convertirte en esto? Vuelve a la villa. Necesito hablar contigo. ¿Lo estás defendiendo? No te molestes. ¿Qué le has hecho? Te dije que más te vale protegerlo siempre. Suéltalo. Imposible. Entonces no podemos reconciliarnos. ¿Qué quisiste decir con reconciliarse? Exactamente lo que significa. ¿Qué estás haciendo? Kyung-kyung, lo sabes todo. No deberías haberme ocultado esto. Temía que saberlo te pusiera en peligro. No lo hagas otra vez. ¿Me oyes? No importa la dificultad. Estoy dispuesto a enfrentarlo contigo. Te escucho. Dime. Dile toda la verdad. La razón por la que tu madre saltó a su muerte fue por culpa de Liang Jin, porque sobornó al médico que trataba a tu madre y cambió la medicación para la depresión de tu madre. Por eso la condición de mamá empeoró cada vez más. ¿De verdad dijo eso? Las cosas ya han llegado a este punto. Ella no mentiría. Si tan solo hubiera visto a madre saltar. He sospechado del Liang Jin por mucho tiempo, pero nunca imaginé que la verdad sería así. Voy a matarla ahora. Oye, cálmate. Todavía tengo algo que decirte. Ve primero. ¿Qué más hay? SOL o dime. En cuanto al Liang Jin, debe morir. En realidad matarla no resolverá nada. Y la empresa que dejó tu padre está a punto de enfrentar la bancarrota y una deuda masiva.
ya que el Yenjin quiere las acciones. Démoselas. De esa manera cosechará lo que siembra. Como era de esperar. Lo sabía. No sería tan amable como para dejarme la herencia, pero el Yenjin no es tan estúpida. Si simplemente le entrego las acciones, sospechará. Tenguan. Podemos encontrarla. Deja que nos ayude. Señora, por favor, deme otra oportunidad. Le prometo que no la volveré a decepcionar. Oportunidad. ¿Cuántas oportunidades te he dado? Y fuiste echada por Mu Jin-chen. Dime, ¿cómo le mentiste a Mu Jin-chen? Le dije. El medicamento para la depresión de su madre fue cambiada por el médico. Idiota, ¿crees que diciendo eso, él no lo rastreará hasta mí? Si no fuera porque eres amiga de Lee Kyung-kyung y ella te valora tanto, ¿por qué iba a buscar a una The idiota film como was tú? translated Estás and diciendo narrated by M ¿Que no me Media. elegiste en primer lugar? Mírate al espejo, te lo mereces siquiera. Si Lee Kyung-kyung no me hubiera traicionado, ¿crees que todavía tendrías una oportunidad de estar delante de mí y hablarme? Inútil idiota. Fuera. Límpialo. Idiota. Ahora que sabes mi secreto, ¿crees que puedes salir de aquí con vida? ¿Quién eres? No preguntes. Sabiendo tanto sobre cosas que no deberías saber. ¿Crees que aún puedes vivir? Le prometí que no lo diría. Por favor, perdóname. Solo hay un tipo de persona que no habla, una muerta. ¿Qué esperas? Corre. ¿Por qué me salvas una y otra vez? Fui yo quien te traicionó primero. ¿Por qué vas a buscar al Yenjin de nuevo? Pensé que todavía le era útil. En realidad, en una situación así, incluso si fuera otra persona, los habría salvado. No pienses demasiado. De ahora en adelante estás solo. Aún podemos ser amigos. Podríamos haber estado. Pero elegiste al Yenjin de nuevo. Olvídalo. No la elegí a ella. Te elegí a ti. Conozco a Liang Jin. Es despiadada. No se detendrá para conseguir lo que quiere. Ahora soy su peón desechado. Definitivamente encontrará a alguien más para ti. En lugar de esto, prefiero quedarme con ellos. En cuanto haya algún arreglo, puedo informarte inmediatamente, pero no esperaba que ella realmente encontrara a alguien para matarme. Bienvenido de nuevo. Gigi ve abrir la puerta. Si eres tan capaz, dale órdenes a mi hermana. Estoy harta de ustedes dos antepasados. Ya voy. ¿Por qué eres tú? ¿Dónde está Lee Kyung-kyung? Prima, no voy a mentir. ¿Tienes alguna posición familiar? Si no puedes hablar, cierra la boca. Lee Kyung-kyung, no me digas que esta es tu hija. Cállate. Vuelve a tu habitación. Hermanos y hermanas, todavía tenemos cosas que discutir. Muy bien, entonces. Pero sigo prefiriendo. Hermano Hinchen. No me busques. Ningún otro cuñado. Oye, ¿no te gustó? No eres tan guapo como el hermano Hinchen. No me digas que tu hija se parece a ti. Esa es mi hermana menor. ¿Hermana menor? Solo lo decía por decir. ¿Cómo pudo aparecer una hija tan grande? Vamos, dime qué pasa. Antes de darle a tu familia ese 15% de las acciones. Ahora lo quiero de vuelta. No. ¿De qué sirve decirme esto? Tienes que hablar con mis padres. Y sabes que nunca interfiero en los asuntos familiares ni nada de eso, pero no voy a mentir. Ya tienes tantos activos. ¿Por qué sigues regateando? ¿Este 15%? ¿Estás seguro de que puedes decirle esto al niño? Es tu primo. ¿Por qué me preguntas? También es tu exnovio. ¿Qué quieres decir con eso? Eso fue hace siglos. ¿También quieres conocerlas? No te tengo a ti, eso es suficiente. Ven a comer. Gigi, la cena está lista. No tuvieron ninguna acción íntima. Señora, déjenos este asunto a nosotros. ¿Por qué molestarse con esto? ¿Me vas a controlar? Dime. ¿Realmente tienen alguna relación inapropiada? El segundo tío del joven amo es muy meticuloso. Lo hemos estado siguiendo durante semanas, y no lo hemos pillado llevándola a un hotel. Pero podemos estar seguros de que ella es definitivamente la. De hecho, meticuloso. Estos dos simplemente cenando.
Se puede explicar incluso y son fotografiados. Sí. Entonces, ¿qué hacemos ahora? La razón por la que no obtuviste ninguna foto es porque elegiste el lugar equivocado. Algunas cosas se pueden hacer fuera de los hoteles. ¿Qué estás haciendo? Lo siento mucho. Mi ropa está toda mojada. ¿Y si está mojado? Busquemos un lugar para cambiarnos. Jeje, vamos. Servicio temporalmente suspendido. Señora, filmar este tipo de escena debería dejármelo a mí. De lo contrario, si el joven amo se entera, definitivamente no me perdonará. Muy bien entonces. No hay problema. Te esperaré afuera. Bien. ¿Fuiste golpeado? ¿Las fotos? Déjame ver las fotos. Mayordomo Jan. No sabía que tus habilidades fotográficas son comparables a las de un fotógrafo profesional. ¿No es eso gracias al entrenamiento del joven amo? ¿Qué estás diciendo? Nada. Di lo que acabas de decir. No, nada. ¿Qué estás haciendo? ¿Empacando? ¿Haciendo las maletas para ir a dónde? ¿No quieres traer a Gigi a vivir aquí? Entonces empacaré mis cosas y me mudaré contigo, ¿cierto? ¿Tú y Jan Kwan consiguieron las fotos de mi segundo tío? Los tenemos. Tengo que decir, las habilidades fotográficas del mayordomo Jan son bastante buenas. Ni siquiera sabía que era bueno tomando fotos. Sí dijo que tú lo entrenaste. Él está diciendo tonterías. ¿Cómo podría yo? No esperaba que no solo tuvieras a alguien siguiéndome, sino también tomándome fotos. Yo solo quería conocerte mejor. Después de todo fuiste enviada por Yen Jin. ¿Así que es como me conoces? Déjame ver. Bailando, corriendo, cantando, y comiendo también. Deja de contar. Está bien, solo estoy bromeando. Es solo que espero que estas fotos no solo me tengan a mí en el futuro, sino a ti también. Todavía prefiero ver fotos solo tuyas. Bien, entonces puedes vivir aquí sola. Yo. Gigi. La señora Yen solicita su presencia. Ustedes son los que se llevaron a mi hermana. Te lo advierto. Si te atreves a ponerle un dedo encima, no te perdonaré. La señora Yen ha estado esperando. Lee Kyung, ahora lo sabes, con Tangwa, no se juega. Fuiste tú. Tú le diste la dirección de mi hermana, al Yen Jin. Si fui yo, ¿y qué? ¿Te arrepientes de haberme salvado? Sí lo hice. Debería haberte matado en ese mismo instante. Me encanta ver las hermanas destrozarse la una a la otra. Lee Kyung, de verdad, pensé que eras lista. Pero no esperaba que fueras tan patéticamente estúpida. ¿Qué planeas hacer? No seas tan impaciente. No quieres saber por qué Tangwan te traicionó de nuevo. Hace un día.
Entonces, después de que Lee Kyung-kyung te salvó la vida, decidiste volver para morir. Señora, por favor, deme otra oportunidad. Te dije que ya no me sirves para nada. Y deberías saber que ya que decidiste volver, entonces no, dejaré que te vayas vivo. Sé que Lee Kyung-kyung tiene a alguien que le importa más que a nadie. Si quieres controlar a Lee Kyung-kyung para controlar a Mu Hin-chen, esa persona es tu mejor oportunidad. ¿Dónde está ella? Puedo llevarte a verla mañana. ¿Realmente la odias tanto? ¿Ella te salvó la vida la última vez? Me salvó. Una y otra vez. No fue más que su condescendiente caridad. Ella piensa que yo, Tang-wan, no puedo vivir sin ella. Ella piensa que Lee Kyung-kyung es la persona más inteligente del mundo. En realidad, solo es una pedorra. Eso es realmente inesperado. Inesperado, la que terminó siendo útil. Eres tú una inútil. De acuerdo. Entonces confiaré en ti una última vez. ¿Por qué te llevas todas las cosas buenas? Te las llevaste todas. No tengo ninguna razón para regañarte u odiarte. Así que incluso si significa la condenación eterna, ¿te arrastraré al infierno conmigo? Bien, bien, está bien. Tú ganas. Yo pierdo. Siempre y cuando dejes ir The allí, film was Yi. translated Ya sea que me and mates o me cortes. narrated by Depende de M ti. Media. ¿Quién quiere tu vida? Monté un numerito tan grande solo para usarte y amenazar a Mu Hin-che. Solo quieres usarme. Para obtener las acciones de Mu Hin-chen. Sí. Si no, ¿por qué crees que me habría esforzado tanto contigo? Te doy 5 minutos para que Mu Hin-chen traiga el acuerdo de transferencia de acciones. De acuerdo, lo prometo. Pero tengo una condición. ¿Qué condición? Acciones de la compañía. Solo puedo conseguirte 42. Ni siquiera pienses en el resto. Conseguirlo. ¿Quién te crees que eres? ¿Quieres conseguirlo para mí? No olvides que eres tú la que me está suplicando ahora. Recuerdo que Mu Hin-chen tiene el 60% de las acciones. Las quiero todas. El 60% de las acciones. De acuerdo, como dijiste. 60%. Espera, Mu Jin-che, solo le queda el 60%. ¿Cuánto más quieres? recuerdo que le dio el 30% de las acciones a mis tíos. Pero, a juzgar por tu reacción de hace un momento, las acciones que tiene ahora deberían ser más del 60%, ¿verdad? Podría ser que recuperara el 30% de las acciones de vuelta. 90%. Quiero todas las acciones que estén en sus manos, el 90% de las acciones. ¿Por qué no dices que lo quieres todo? Eso es porque el 10% restante ya está en mis manos. También te apoderaste de las acciones del abuelo Mu. Arrebatadas. Eso es porque el abuelo Mu se preocupa por mí, así que específicamente me las transfirió a mí. Después de todo mis contribuciones a la familia Mu. ¿Están a la vista de todos? Eres verdaderamente descarada. Bueno, no hay nada que pueda hacer al respecto. Ese bastardo Mu Lin-yuan superficialmente decía que solo me amaba a mí, pero en realidad dejó todas sus propiedades a Mu Hin-chen. Mi único arrepentimiento es no haberlo matado antes. De esa manera él y su ex esposa enferma mental podrían haberse encontrado antes en el más allá. Finalmente admites que mataste a mi madre. Mu Hin-chen, ¿qué haces aquí? Porque he estado en la llamada desde el principio. Mu Hin-che, ¿y que si lo sabes? ¿Ahora mismo? Te estoy amenazando para que entregues el 90% de las acciones. También quiero hacerte ver a tu enemigo vivir mejor que tú. Porque es la deuda de tu padre. Conmigo, Lien Jin. Solo quieres las acciones, ¿verdad? Te las daré.
Pero en cuanto a que mataste a mi madre, algún día ajustaré cuentas contigo. Jiang Quan. Transfiere el 90% de las acciones. A mi nombre todas al Yenjin. ¿Joven amo está loco? The film was Pero tú, translated and sí transfieres narrated todas. by M Media. Acciones a ella. No te quedará nada. Está bien. Mientras estés a mi lado. Mientras seas feliz. Nada más importa. Ya que las quiere. Se las daré todas. Haz lo que digo. Inmediatamente. Ahora mismo. Si no fuera por tu padre, que no me dejó ni un centavo, yo no sería capaz de algo tan despiadado. Vámonos. ¿Por qué me sigues? ¿No dijiste que podría quedarme a tu lado si terminaba esto? A un perro desleal como tú. Te he perdonado la vida. Eso ya es una gran gracia. De ahora en adelante, aléjate de mí lo más posible. Te desprecio. ¿Estás bien? Fuiste realmente despiadada. Hermano, ¿estuvo bien mi actuación? Hace unos días. De ahora en adelante, estás sola. ¿Aún podemos ser amigas? Podríamos haber sido. Pero elegiste al Yenjin de nuevo. De acuerdo entonces. No la elegí a ella. La que elegí eres tú. Conozco a Liang Jin es despiadada, recurriendo a cualquier medio para lograr el objetivo. Ahora me he convertido en su peón desechado. ¿Encontrará a alguien más para enfrentar a ambos? En lugar de eso, prefiero quedarme a su lado. Tan pronto como haga algún plan, puedo informarte de inmediato. Pero no esperaba que ella realmente enviara a alguien a matarme. Bienvenida de nuevo. Gigi, en un momento tu hermana te enseñará un juego. Tu hermana Tengwan traerá gente para encontrarte, pero no tengas miedo. Todos son buenas personas. Y luego, más tarde tu hermana Tengwan te atará con esta cuerda. Pero debería desatarse. Luego cuando tu hermana venga a buscarte, debes recordar llorar y gritar. Si tu hermana te dice que corras, corre inmediatamente. Si tu hermana no dice nada, quédate quieta. ¿Entendido? Hermano, ¿estamos actuando ahora? Es hora de probar las habilidades de actuación de Yi. Usted es el único heredero del grupo Mu, ¿verdad? Sí. ¿De dónde han salido ustedes, mendigos? ¿Cómo te atreves a bloquearme el paso? Mendigos. ¿Quién es el mendigo? Aún no es seguro. Tienes 7 días para conseguir este préstamo. De lo contrario, subastaré este edificio. En cuanto al dinero restante, no me importa si vendes tu casa o pides prestado a otros. Tienes que darme este dinero. Págalo. De lo contrario, solo espera. No, no lo haré. Esto es imposible. No se están equivocando. Acabo de adquirir esta compañía. ¿Cómo pudo ir a la quiebra? ¿Todavía te atreves a llamarnos mendigos? Ni siquiera eres un mendigo. Desdeño. Vámonos. Imposible. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Celebremos juntos la bancarrota del grupo Mu. Oye, eso no está bien. Todavía me consideran parte del grupo Mu. ¿Por qué debería estar feliz? Oye, pero primo, ¿no te sientes un poco arrepentido? ¿De qué hay que disculparse? Nunca planeé heredarlas de todos modos. Como no me di cuenta antes de que eras tan pretencioso, este grupo Mu todavía vale cientos de miles de millones en activos, ¿cierto? El joven amo está en el extranjero. Invertirá con otros para una empresa. Eso vale cientos de miles de millones. No está mal, primo. No me extraña que estuvieras 10 años en el extranjero. El joven amo planeaba regresar para arruinar al grupo Mu. ¿Quién lo diría? Que al regresar heredara el grupo Mu. De acuerdo. No hablemos más de esto. Al final se ha logrado el objetivo final. Esta noche todos bebamos hasta caer. Bebamos hasta caer.
Come. Ustedes coman primero. Iré a abrir la puerta. Pequeña querida, te mataré. ¿Estás bien? Así que fuiste tú. Fuisteis tú y ella quienes conspiraron para tenderme una trampa. Tan-Wan, ¿realmente no crees que Lee Kyung-keon te perdonará, verdad? Traidores como tú nunca serán confiables ni perdonados. Te aconsejo que tengas cuidado con ella. Ten cuidado la próxima vez que te muerda de nuevo. ¿Todavía tienes tiempo para preocuparte por los demás? Preocúpate por ti misma. Mayordomo Jan, ¿cuánta deuda tiene actualmente el Grupo Mu? Reportando, joven señora, excluyendo las empresas hipotecadas y todas las acciones del Grupo Mu. Deben 500.000 millones. Por lo que parece. ¿Te han limpiado, no? Deben 500.000 millones. ¿Has descubierto cómo pagarlo? Fuiste tú. Todos ustedes conspiraron para atraparme. Mu Lingwen laboriosamente te preparó el camino, pero inesperadamente. Fuiste lo suficientemente tonta como para destruir tu propio camino. Originalmente quería que pagaras por la vida de mi madre, pero luego pensé que pasarás el resto de tu vida pagando estas deudas. Creo que es mejor dejarte vivir. Destruí mi propio camino. Resulta que yo destruí mi propio camino. Mu Lingyua. ¿Todavía te preocupas por mí después de todo? Mayordomo Jan, sáquenla. De ahora en adelante. No permitas que esta lunática entre en nuestra casa. Sí, joven señora. Señora, tengo algo que quiero mostrarle. ¿Qué estás haciendo? The film was translated and narrated by M-Media. ¿Por qué eres tan tonta? Solo quiero apreciar todo lo relacionado contigo. Vamos a sacar nuestra licencia de matrimonio. Joven amo, la joven señora está en el club de nuevo. ¿Qué hora es? Todavía está de juerga. Entonces, ¿debería ir a buscarla? Olvídalo. Iré yo misma. ¿Quién se atreve a destrozar mi territorio? ¿Qué? ¿Te quieres revelar? No. Creo que salir a bailar de vez en cuando. Mover un poco los músculos y los huesos es bueno. Bailando. ¿Estás bailando así? ¿Qué tal? No creo que haya ningún problema. ¿Estás celoso? ¿Quién está celoso? Está bien, me equivoqué. Pero ya. Te he comprado este bar. De ahora en adelante. Eres la jefa. Puedes bailar como quieras. No te detendré más. ¿En serio? Sin embargo, podrías tener una fuerte competidora más. Mu Hinchan de Tanta ahí mismo.